Bueno, muy buenos días a todos. Qué gusto estar con ustedes. Estaba alabando al Señor, estábamos alabando. Qué hermoso es escuchar cómo todos juntos estábamos alabando al Señor. Fue una bendición porque viene más allá de solamente estar diciendo palabras, sino de esta confianza en que tenemos de que Él está aquí con nosotros y lo estamos alabando. Le estamos diciendo, tu nombre es sobre todo nombre, ¿no? Le estamos diciendo santo, santo, santo por siempre. Es hermoso, qué bendición poder alabar todos juntos y dirigirnos a nuestro Señor. Entonces es un privilegio poder estar aquí. Estoy muy contento de poder venir a compartir hoy la palabra del Señor. Hoy que es el cuarto domingo en el que estamos recorriendo el Salmo 23. Y como lo hemos visto, los salmos son cantos, son poemas, son himnos que son dirigidos a Dios. Y nos lo dio para enseñarnos a cómo acercarnos a Él. Nos los dio de una manera de tal manera que nos identifiquemos y podamos acercarnos de forma íntima, profunda para alabarlo y clamarlo a Él como Él dice, ¿no? En espíritu, ¿no? Con nuestro espíritu alabándolo, pero también en verdad, con verdades que solamente tienen que ver con Él. El Salmo 23 es precioso, es breve, es sencillo, pero tiene una gran profundidad. Como salmo era leído en el tiempo de David con acompañamiento musical para alabar a Dios y para reafirmar la seguridad que tenemos en Él. Así es que antes de leerlo, pues permítanme orar precisamente para que el Espíritu Santo trabaje en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma y nos dé estas verdades reales de confianza que podemos tener en nuestro pastor. Oremos. Padre amado, gracias te doy esta mañana por la oportunidad de venir a alabarte, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. Gracias por tus salmos que nos dejas, el Salmo 23, que nos dejaste para conocerte más y también para podernos dirigir a ti a través de este salmo. Así es que te pido que a medida que estemos estudiándolo, tú nos hables, pero nosotros también podamos hablarte a ti, en esta confianza que tú nos das de saber que tú eres nuestro pastor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, pues los invito a ponernos de pie para leer, que me acompañes a leer este salmo. Es el Salmo 23, escrito por David, palabra del Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me haces descansar. Junto a tranquilas aguas me conduces, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Seguro estoy que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Amén. Amén. Pueden sentarse. Alabado sea Dios. Es una metáfora preciosa en la que Él se está mostrando como nuestro pastor y entonces nosotros reconocemos que somos sus ovejas. Así es que, de entrada, es un salmo que nos ayuda a ajustar nuestro corazón y a hacerlo humilde, ya que si decimos que Él es nuestro pastor, también estamos afirmando y tenemos que reconocer que somos ovejas indefensas, que no podemos sobrevivir por nosotros mismos sin su cuidado, ¿no? Y nos mueve a checar nuestro corazón. Porque siempre hay algo muy dentro de nosotros que dice, yo puedo solo, o nos dice, no, yo no necesito a nadie más que me cuide, yo no estoy tan mal, ¿no? O yo prefiero seguir mi camino, creo que este camino es mejor. Entonces es un salmo que nos ayuda a eso. Si creyéramos, sin duda alguna, que Dios es nuestro pastor y realmente lo que significa ser pastor de ovejas, sería una alegría ser sus ovejas. Pero esta metáfora hoy en día ha perdido fuerza para la gente que hemos crecido en la ciudad. O sea, yo nunca he visto a un pastor en la vida real ni lo que hace. Y entonces no me logro identificar con él. Pero para el pueblo judío
Esto era una imagen clarísima, porque cuando escuchaban la palabra pastor, no pensaban simplemente en alguien que cuidaba las ovejas en un campo tranquilo tocando una flauta, sino que pensaban en alguien de quien dependía la vida del rebaño, dependía la seguridad, su cuidado, su alimento, su bienestar. El pastor tenía que estar pensando en todo: dónde iban a comer, dónde iban a beber, por dónde podían caminar sin peligro, dónde podían descansar, cómo evitar que se enfermaran. Tenía que protegerlas de animales salvajes, curarlas cuando estuvieran heridas o enfermas, con el fin de que este rebaño creciera fuerte y fuera parte del sustento para toda la familia. Así es que ser pastor era un trabajo de vigilancia, de esfuerzo, de atención constante. Él tenía que saber cuándo mover al rebaño, cuándo detenerlo, cuándo defenderlo y cuándo intervenir cuando algo no estaba bien. Él lo que más deseaba, el pastor, era que el rebaño prosperara bajo su cuidado. Y si esto sucedía, entonces era un buen pastor. ¿Y qué fue lo que nos dijo nuestro Señor Jesús? Yo soy el buen pastor. Así que ser una oveja de nuestro Señor no es algo que deba incomodarnos o nos deba hacer sentir inseguros. Es una gran bendición porque vemos que su deseo es cuidarnos, es dirigirnos, es protegernos, es prosperarnos. Eso es lo que Él tiene en su corazón. Leímos en Salmo 23, 1 al 3. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Qué grandes verdades. Y dice, me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Él siempre nos va a guiar por esas sendas de justicia. Son sendas rectas que siempre nos quiere llevar a pastos verdes a través de esas sendas, aunque como un buen pastor a veces tenga que conducirnos por valles tenebrosos. Philip Keller fue un autor cristiano que conocía de cerca el trabajo de un pastor y escribió un libro sobre el Salmo 23, y en él explica que los rebaños no se quedaban todo el año en los mismos pastos cerca de la casa. O sea, dependiendo de la temporada, el pastor tenía que guiarlos hacia otros lugares donde hubiera mejor alimento. Y en ocasiones tenía que subir zonas más altas, teniendo que pasar primero en el camino por valles. Y algunos de esos valles eran peligrosos. Podían ser estrechos, podían ser profundos, podían ser oscuros. Ahí podían esconderse animales salvajes o ladrones. O de repente sufrir inundaciones repentinas por alguna tormenta que cayera. Pero a pesar de ser peligrosos, en ocasiones eran parte del camino hacia mejores prados. Y no quedaba de otra, más que pasar por ellos. De la misma manera habrá temporadas en nuestra vida en las que para llevarnos a mejores prados, sus sendas de justicia incluirán algunos valles tenebrosos. Y no necesariamente porque hayamos hecho algo malo, no necesariamente porque no tengamos fe, sino porque son valles que tenemos que cruzar para llegar a un estado más pleno conforme al plan que Él tiene para cada uno de nosotros, aunque en ese momento no necesariamente lo veamos. Y David, siendo pastor, que había sido pastor, consciente de esta realidad en su vida, él escribe en Salmos 23, 4: aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Esa es la verdad que él ve y nos quiere comunicar. Ahora, ¿qué es un valle tenebroso? El valle tenebroso es la imagen de una etapa en nuestras vidas de oscuridad, de peligro, de dolor, de amenaza, incluso una etapa cercana a la muerte, por la que tendremos que pasar. Y puede tomar muchas formas: una enfermedad, una pérdida, una crisis familiar, una noche con angustia,
una temporada de escasez material en cuanto a trabajo, una amenaza real, o cualquier camino donde nuestra alma siente este miedo en donde todo se ve oscuro, sentimos que no tenemos forma de salir por nosotros mismos. Yo no sé si has pasado o estás pasando por un valle así, oscuro, que por tus fuerzas sientes que no puedes. Hay algo que te dice que solo no vas a poder. Dios con este salmo nos enseña a recordar, pero también a orar hacia Él, como el Salmo 23:4. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Le habla a Dios directamente. Tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. No temeré ningún mal, porque eres mi pastor. Es lo que está diciendo. En primer lugar, porque dice, tú estás a mi lado. Jesús nos lo dijo en Juan 10, 11, 27 al 28. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, nunca perecerán. Nadie podrá arrebatarlas de la mano. Cuando Jesús vea que tiene que llevarnos por este valle tenebroso, no iremos solos. Él estará a nuestro lado. Nadie podrá arrebatarnos de Él. Aunque no lo sintamos, Él va a estar ahí con nosotros. Y es lo que promete. Y ha prometido siempre a quienes oyen su voz y responden a su llamado y lo siguen. Fue una promesa, por ejemplo, que le recordó a Jacob cuando huía de su hermano, después de haber querido obtener él por él mismo la bendición que esperaba del Señor. Y en medio de su temor e incertidumbre, Dios le reafirmó la promesa que le había hecho a Abraham y a Isaac de darle la tierra prometida y de bendecir por medio de él toda la descendencia de todas las familias de la tierra. En Génesis 28:15 les dice, yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Y eso es lo que Él hace. En Jeremías, mismo caso, el profeta, cuando estaba sufriendo por tener que denunciar el pecado al pueblo, diciéndoles arrepiéntanse, sintiendo el rechazo, sintiendo la oposición, la dureza de la gente que no escuchaba, Dios también le dijo a Jeremías, en Jeremías 15:20, haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. El pueblo de Israel fue lo mismo. El temor ante las naciones que los oprimían era latente el peligro, y a través del profeta Isaías otra vez les reafirma que está con ellos. Les dice en Isaías 41:10, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Y Jesús mismo fue lo que le prometió a sus discípulos y a nosotros, a quienes ha llegado su mensaje, cuando los envía a dar la buena noticia de salvación a todo el mundo, sabiendo que habría mucha oposición y muchas pruebas. Y en Mateo 28, 18 al 20, vuelve a decirlo. Pero a nosotros, Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Siempre. Él promete estar a nuestro lado en todo momento, incluso en los valles tenebrosos, hasta el final de los tiempos. Por eso es que este es un salmo que nos enseña a orar. Que podemos decirle, aun si vamos por valles tenebrosos, no temeré ningún mal. Tú estás a mi lado.
pero también le podemos decir, y que nos enseña en el Salmo, tu bastón y tu vara me reconfortan. Esa es parte del por qué podemos no tener miedo. El Señor no se queda mirando a nuestro alrededor pasivamente hasta que pasemos el valle. Cuando lo atravesamos, Él va con nosotros y va con su vara y va con su cayado. Viene con nosotros. La vara era un palo corto, era sólido, era pesado, y el pastor lo usaba para defender a sus ovejas del peligro. Esa imagen que nos recuerde que Dios nos protege, que pelea por nosotros y que no nos deja solos. Él es soberano. Nada sucede sin que Él lo permita. Tiene el poder de protegernos. Y también su cayado, que era este bastón largo con una curva en la parte superior que el pastor usaba para guiar a sus ovejas, para rescatarlas y para corregirlas, que debe recordarnos que Dios no solamente nos protege, sino que en el valle también nos dirige, nos cuida y nos vuelve a encaminar cuando nos desviamos. En el valle tenebroso no estamos solos. El pastor, nuestro pastor, está ahí presente con su vara para defendernos, con su cayado para guiarnos. Quiere que sepamos que estamos seguros en sus manos. Y habrá valles tenebrosos que sí tendremos que atravesar. Es ahí donde tenemos que tener fe, que Él nos ama y que su propósito es llevarnos a la vida abundante que hay en Él. Y son valles donde hay dolor y duelen. Pero quiero que sepas, y Él quiere que sepamos, que Él entiende ese dolor. El dolor no es ajeno para Él. De hecho, Él ha experimentado dolor, pero sabe que a veces es necesario. Y tan cierto es esto que Él mismo envió a su Hijo a atravesar el valle más oscuro de todos, el valle del juicio y de la muerte, el valle que nos correspondía a nosotros por causa de nuestro pecado. Y por medio del sacrificio ya no tengamos que cruzar ese valle y hoy tengamos vida eterna. Antes de ser crucificado, Jesús en la angustia, en el Getsemaní, oró 3 veces al Padre que si era posible que no tuviera que sufrir. 3 veces. 3 veces el Padre escuchó esa súplica. Pero ese valle que debía cruzar era para rescatarnos, que tenía que pagar el precio por nuestros pecados. Y el Hijo se rindió en obediencia y por amor a nosotros les dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya, porque el bien era mucho, mucho mayor. Y en la cruz el buen pastor, como este buen pastor que da su vida por las ovejas, la dio, sabiendo que iba a sufrir un gran dolor, un gran tormento que no podemos ni imaginarnos. Cargó con nuestro pecado para que nosotros no tuviéramos que cargar con las consecuencias de los nuestros y para darnos acceso a la vida eterna. Y cuando ponemos nuestra fe en Cristo, en este sacrificio y en esta resurrección, somos unidos a Él, a su muerte, donde nuestra cuenta es saldada, y también en su resurrección, donde tenemos ya la certeza que en Él tenemos la vida eterna. Valió la pena ese dolor. Él lo sabía y dio el paso para pasar por ese valle por nosotros. Y por eso en Él somos más que vencedores. Y cuando llega el momento de atravesar el valle, Él va a estar con nosotros y está con nosotros, inclusive cuando nos llegue el momento de atravesar el valle de la muerte física. Pero si llegamos y llega el día en que tendremos que pasar por ese valle, nuestro buen pastor estará con nosotros, consolándonos con su vara y su cayado para llevarnos a la presencia del Padre, el mejor lugar que podría haber. Así es que Dios, que llevó a su Hijo por el valle de la muerte y por medio de su resurrección nos dio la victoria, también nos dice a nosotros a través de Isaías 43, 1 al 2. Pero ahora sí, dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel, no temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo.
Cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Esta es una promesa que fue escrita para el pueblo judío, pero también es para nosotros, porque en Cristo pertenecemos al pueblo redimido de Dios y participamos de las promesas cumplidas por Él. Esta palabra es para nosotros. Y nuestro pastor siempre buscará llevarnos a una vida más plena en Cristo, que cada vez nos irá conformando más a su imagen. Y con esto en mente, hay un autor, era un pastor que ya está con el Señor, Timothy Keller, y fue un teólogo que escribió varios libros. Él habla de 3 clases de sufrimiento, y que en el contexto de este Salmo 23 yo los reclasifiqué en 3 clases de valles. El primero es los valles en los que Dios nos corrige. Y Él usa la dificultad para confrontarnos, para enderezarnos de nuestros pecados y hacernos volver a su voluntad. Hay otro tipo de valles, que es los valles donde Dios nos prepara para su obra, porque nos está formando ahí en ese valle con un propósito mayor que todavía no alcanzamos a ver, pero Él está trabajando ahí. Y hay un tercer tipo de valle, que es el valle en que Dios nos acerca a Él. Porque el dolor ahí y la pérdida o la confusión nos lleva y nos empujan a buscarlo más profundamente a Él. Y para recordarlos mejor y utilizando los ejemplos de Tim Keller, él asocia estos 3 sufrimientos con 3 personajes: con Jonás, con José y con Job. Son 3 Jotas para poderlo recordar: Jonás, José y Job. ¿Ok? Entonces Jonás, que es el valle que nos corrige. Y yo creo que es el valle que más sentido nos hace a todo mundo. ¿Por qué? Porque cuando Dios le pidió a Jonás a ir a Nínive para decirles que se arrepintieran porque venía juicio, y si se arrepentían no iba a caer el juicio, él quiso huir de la voluntad de Dios, y huyendo terminó en una tormenta, siendo arrojado al mar en el vientre de un gran pez como consecuencia de su rebelión. Y Jonás llegó a ese valle que corrige por desobediencia. Pero aún en ese valle fue una muestra de la misericordia de Dios, porque el Señor no lo dejó perderse con completo. Ahí el Señor estuvo con su vara y con su cayado dirigiendo. Él envió la tormenta y al mismo tiempo preparó un gran pez para preservarle la vida. Y Dios escuchó inclusive la oración, estuvo con él en las profundidades del mar para darle una nueva oportunidad. Y estuvo con él. Y Jonás en capítulo 2, versículo 2 dice: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Y fue y le predicó a Nínive. Así es que Jonás nos deja ver que este valle de corrección es consecuencia de desobediencia, y que la disciplina de Dios no es ningún abandono. Él está con nosotros, más bien es misericordia, que con su vara y su cayado nos busca, nos conforta y nos llama a volver a seguirlo como ovejas por el camino recto. Ok, entonces ese fue Jonás. Viene José, que es el valle en que Dios nos prepara para su obra. José era hijo de Jacob, fue rechazado por sus hermanos, abandonado en un pozo para que se muriera, después fue vendido como esclavo, llevado lejos hasta Egipto, acusado injustamente y encerrado en la cárcel, ¿no? Él no llegó a este valle como Jonás por rebeldía, sino llegó por la maldad de otras personas y por la providencia de Dios, por la vara y el cayado de Dios, para preparar su vida para algo mucho, mucho mayor. Y Dios estuvo a su lado y le dio favor en la casa de Potifar, luego en la cárcel. Finalmente lo levantó para ser el número 2 de todo Egipto, después de Faraón, y salvar la vida de muchos durante una hambruna tremenda de 7 años. Ese valle no es que Dios lo había abandonado, Él estuvo siempre con él. Era preparación. De hecho, Él en Génesis 5:20 dice a sus hermanos, ya que estaban ahí frente a Él, que temían que los iba a castigar por lo que le habían hecho, Él les dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal,
pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. ¡Wow! Con su vara y su cayado transformó el mal en bien para salvar la vida de mucha gente. Y José nos enseña que hay estos valles que no vienen por desobediencia, que tal vez no entendemos, pero sí tienen su propósito mientras los atravesamos. Pero ya después nos revelan que Dios nos estaba formando para algo más grande de lo que nosotros podíamos llegar a imaginar. Y por último, bueno, ya vimos Jonás, José. ¿Quién falta? Job. El valle en que Dios nos acerca a Él, y yo creo que este es el valle más difícil. Porque no es para corregirnos, no es para formarnos para una gran obra del Señor que después digamos, wow, ¿no? Sino es para acercarnos a Él aún más. Y probablemente es el que nos dé inclusive mayor bendición. Job era un hombre recto, bendecido grandemente por Dios, y Dios mismo permitió que atravesara un dolor profundo causado por Satanás, ¿no? Y en el que perdió sus bienes, su familia menos su esposa, salud, sufrió ataques incluso de sus amigos que le decían que revelara el pecado que escondía, ¿no? Revela ese pecado, ¿no? Pero él no estaba ahí por haber pecado. Pero tampoco se veía que estuviera para un gran plan, al menos no se ve en la palabra que hubiera terminado como en este gran plan. Estaba en ese valle para llevarlo a conocer a Dios de una manera más íntima, más cercana, más profunda, de tal forma que Dios fuera glorificado. Y en ese valle Dios también estuvo con él, con su vara, con su cayado, protegiendo, dirigiéndolo. Dice la palabra que Dios no le permitió a Satanás tocar su vida, porque tiene la autoridad. Nada se mueve sin que Dios lo permita. Y al final, en medio del valle, Dios se reveló, mostrando su infinita sabiduría, le habló y restauró su vida. Y fíjate la cercanía nueva que llegó a tener. Job 42:5. Él dice: de oídas había oído hablar de ti, yo había escuchado de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Es hermoso el cómo trabajó en esto a pesar del gran dolor. En medio de este sufrimiento, Job llegó a conocer a Dios con una profundidad que no tenía antes. Qué regalo tan grande conocer así a Dios, a pesar del dolor, ¿no? Este es el valle en el que a veces decimos, ¿por qué Dios permite algo tan malo a esta persona que es tan buena, que ama al Señor? Nos lo preguntamos muchas veces, ¿por qué ese valle? Pero Dios es más sabio que nosotros. Él ve cosas que nosotros nos vemos, nuevos lugares en su relación con Él que no imaginamos. Y que nos quiere llevar ahí porque nos ama. Por eso es que nos lleva ahí. Y para mí un ejemplo en mi vida fue nuestro director ejecutivo de aquí de Forest Hill, Max Baumgartner, quien en 2023 él fue a la presencia del Señor. Y él fue un hombre ejemplar, fue un hombre amante de Cristo, un hombre clave en la dirección de Forest Hill y un hombre clave precisamente en fundar este campus. Participó activamente y pieza clave para que este campus existiera. Quien tenía la bendición de estar con él y de platicar con él, tú te dabas cuenta cómo amaba al Señor y cómo amaba a su prójimo en todas las relaciones que él tenía. Pero bueno, en vez de eso, déjame mostrarte un video como parte de su testimonio. Okay. All right. Well, I have cancer. Hi, Yvonne. It is about the size of a baseball, maybe even a little bit larger. It's a tumor in the abdomen that surrounds the sciatic nerve, and it does create a great deal of pain.
So this is not the first time that we've had an experience with cancer. The surgery didn't go as well as had hoped, and he became septic and stayed in the STICU or the ICU for 5 weeks, and then went to rehab for 4 weeks. You lost 40-something pounds. 43. Yeah. Tough season. It's been a long time, and it's been a lot of persevering but yet you have never gotten angry. You have never said, "Why me?" You have always been, "Why not me?" Yeah. So I mean, what you're highlighting is that there's several gifts from God in this process. And one is the loving relationship that has been just growing and growing. Brings tears to my eyes. But this has been the season for much more spiritual growth than all the prior years. So is it worth it? Heck yes. No puedo imaginar el sufrimiento de Max. Es un vivo ejemplo de alguien que está confiando en su pastor y caminó sabiendo que él iba con su vara y su callado a su lado. Y lo fue defendiendo, lo fue confortando mientras él hacía su ministerio, como en la iglesia con su familia. Y él habla de estos que recibió varios regalos de Dios, ¿no? Dice que su relación amorosa con Dios creció y creció. Y dijo que el cáncer fue la temporada de mayor crecimiento espiritual. ¡Wow! ¡Qué regalo! Y las palabras que se me grabaron y por lo cual a la hora de estar preparando el mensaje volvieron a mi mente, es que cuando él mismo dice valió la pena, dice, heck yes. Claro que sí. Wow. Señor, yo nada más le pido a Dios que me ayude a ver las cosas así, ¿no? Así que Jonás nos ilustra el valle que nos corrige. José, el valle que nos prepara para la obra de Dios. Y Job, el valle que nos acerca más a Dios. Y son valles por los que el buen pastor nos va a conducir para llevarnos a su tiempo, a verdes pastos, aguas tranquilas, conforme al buen plan que tiene para cada uno de nosotros. Pablo entendía esto y es por eso que le dice a los romanos en Romanos 8:28, que es un versículo muy conocido. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Los que han sido llamados, los que lo están siguiendo, los que lo aman, Dios sabemos que dispone todas las cosas para el bien de nosotros, ¿no? Y tal vez hoy estás pasando por un valle tenebroso, puede ser este valle de corrección, que te das cuenta que has pecado, ¿no? Y te está llamando a volver a su voluntad, o puede ser un valle de preparación, en el que Dios te está formando para una obra que todavía no alcanzamos a ver, pero algo está haciendo. O puede ser un valle que simple y sencillamente, como el de Job, busca acercarnos más a Dios. Pero si Cristo es tu pastor, Él está contigo y le tenemos que creer. Nos protege con su vara, te guía con su callado. No nos abandona en medio de la oscuridad. No te deja perdido en el sufrimiento. No nos suelta en la disciplina. Él sigue presente, obrando y conduciéndonos. Así es que pongamos y pon delante de Él tu carga, tu dolor, tu confusión, tu pecado, tu temor, ¿no? Porque hoy puedes decirle con confianza, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara, con tu vara para defenderme, defendiéndome, con tu callado guiándome, ¿no? Sé que me vas a defender, sé que me vas a guiar, no temeré mal alguno.
Porque este mismo pastor que corrigió a Jonás, el que formó a José, el pastor que sostuvo y acercó más a Job, este mismo pastor que estuvo con David, ¿no?, con su vara y su cayado, confortándolo en el valle tenebroso, es el mismo pastor que está a tu lado y al mío. Dios está aquí hoy, aquí a nuestro lado, con su vara y su cayado, para confortar a todo aquel que lo sigue. Así es que hoy quiero que cerremos el mensaje haciendo algo diferente. Quiero que nos acerquemos a nuestro pastor, ¿no?, a este pastor, y que nos acerquemos como este rebaño que confía en él, ¿no?, para su cuidado, para su protección. Quiero que cerremos orando el Salmo 23, usando el Salmo 23 como una oración, como lo hacían en la época de David. Todos juntos como pueblo, acercándonos, confiados en que Él está con nosotros. Yo te invito a que nos pongamos de pie. Levanta tu mano si estás pasando por un valle tenebroso. Levanta tu mano si estás pasando por un valle tenebroso, ¿no? Puede ser ansiedad, puede ser depresión, puede ser situación económica, un diagnóstico médico por el cual estás pasando, incertidumbre con la situación económica, con la situación migratoria que estamos viviendo. Es un valle tenebroso que está fuera de nuestro control. Tal vez cuidando a un familiar enfermo, que estás con esa carga, y tal vez inclusive él está lejos. Problemas en el colegio para los muchachos, tantos problemas que puedes parecer que no sales de ellos. Una relación fracturada o una relación rota o muy difícil. En fin, en su palabra, créeme, si levantaste la mano, créeme, Él dice: yo estoy junto a ti con mi vara y con mi cayado, estoy aquí para reconfortarte. Así es que levantemos la voz, lo voy a poner en la pantalla, pero yo te invito a que lo leamos juntos. Entre todos lo vamos a leer en español, y para quienes saben inglés en la interpretación lo pueden ir siguiendo en inglés, también con la escritura que está en la pantalla. Entonces dirijámonos con confianza a nuestro pastor que está con nosotros. Leamos juntos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Amén, aleluya.